Bueno, Señorita, vamos a con la empezar. ayuda de Hashem, Besiat Shmaya, comenzamos Perashat Bo. Wow, ¿qué es esto? Wow. Ahora no voy a poder hablar. Perashat Bo. Deberíamos hablar sobre las plagas que faltan, pero no vamos a hablar sobre las plagas que faltan. Cuando llega la salvación para Israel en Egipto, se le ordena a Israel dos preceptos. En alguna oportunidad dijimos que dijimos o escribimos, no me acuerdo qué hicimos con eso, pero dijimos que Israel cuidó tres cosas, que eran la vestimenta, el lenguaje y los nombres. Eso lo cuidaron en Egipto. Pero el Brit Milá no lo cuidaron. Ahora, y la verdad que no se puede entender. Pero nosotros, ¿qué podemos entender? No sé lo que nosotros podemos realmente entender o no. Hay cosas que están por encima de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Hashem ordena dos preceptos antes de salir de Egipto, que son el sacrificio de Pesaj y el Brit Milá. Sobre este asunto dice el Midrash, Rabbi Meir ben Jeresh Omer, o ben Harash Omer, ¿por qué Akadosh Baruj Hu se anticipa, o sea, pide que nos anticipemos a tomar el cordero de Pesaj antes de hacer la Shekitá 4 días? Antes de degollarlo, Hashem le ordena al pueblo de Israel tomar el cordero y llevarlo a la casa y atarlo a las patas de la cama 4 días antes. Así preguntan en el Midrash, y como hacen nuestros sabios siempre, ellos preguntan y contestan. Are Omer Ba'abur Aleja. Esto es para ti. Vamos a ver qué significa esto. Y llegó el tiempo de cumplir la promesa que Akadosh Baruj Hu le hizo a Abraham Avinu, que así como los descendientes de Abraham Avinu, los hijos de Abraham Avinu, iban a estar esclavizados durante un tiempo largo, 400 años, que en realidad fueron menos, también Hashem los va a salvar, los va a sacar, y aparentemente no había en el pueblo, no había un precepto, no había preceptos que ellos se ocupen para merecer la salvación. Por eso, para que no salgan vacíos de preceptos, Hashem les ordena y nos pide que cumplamos dos preceptos. Dos preceptos nos pide que cumplamos. El precepto de Pesaj, o sea, el sacrificio de Pesaj, y el precepto del Brit Milá. Como está escrito, Babur Aleja, Beareja, Voseses Bedamaich. Así dice el profeta Yehezkel, habla de sangre, y ahí tenemos la sangre del sacrificio de Pesaj, y tenemos la sangre del Brit Milá también. Y también la sangre de tu pacto. Shalachti asireja mebor en bain bo. A ver, bueno, esto es un versículo de Sejaria, que dice, también la sangre de tu pacto la envié a un pozo que no hay agua, pero bueno, no lo explica acá qué quiere decir esto, pero está hablando de los dos preceptos, del sacrificio de Pesaj y de el Brit Milá. Los dos versículos de los profetas hablan sobre esto, y por eso Hashem ordena, pero todavía no me dijo por qué. Por eso Hashem ordena tomar el sacrificio 4 días antes. ¿Por qué?
Porque la recompensa se obtiene con el hecho, pero todavía no entendemos por qué 4 días antes. Todo estaba preparado para la salvación, pero los hijos de Israel todavía estaban desnudos de preceptos. Les faltaba méritos para ser redimidos. Y hace falta entender, ¿qué tienen en especial estos dos preceptos? ¿Qué tienen en especial? A ver. ¿Cuáles preceptos, Rafael? ¿Qué tiene de especial el Brit Milá y el sacrificio de Pesaj? Que justamente Hashem ordena a Israel hacer esto para que sean dignos de ser redimidos. No tenían preceptos y Hashem ordena estos dos. Y otra pregunta más. ¿Por qué? La pregunta que hicimos antes. ¿Por qué 4 días antes hay que tomar el cordero? El sacrificio de Pesaj se hace la víspera de Pesaj. Podemos tomar el cordero la víspera de Pesaj y hacer el sacrificio. Además que lo principal en el precepto del sacrificio de Pesaj, que es degollarlo. Esa es la misma. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Midrash está hablando justamente de... Pregunta el Midrash, que lo tomaron 4 días antes, como que ¿para qué? ¿Y para qué se ocupa de eso? Si eso parecería que es algo muy importante. ¿Pensaron? Pero nadie me contestó. Bueno, dice aquí, el Rab Yaakov Israel Cohen Baifus, que todas las preguntas se contestan con una sola respuesta. En el Shulchan Aruch está escrito, hay una ley que sobresale sobre otras leyes. No es una ley que se ocupe de prohibido y permitido, como muchas leyes hablan de lo que está prohibido y lo que está permitido, sino que esta ley establece que el Shabbat previo a Pesaj tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? Shabbat Gadol. Shabbat Gadol, muy bien. Ahí estamos listas. Shabbat Gadol se llama. ¿Por qué se llama Shabbat Gadol? Alguna vez lo explicamos, no me acuerdo cuándo, que hay muchas causas. Hay muchas causas por las cuales se llama Shabbat Gadol. Eso tal vez antes de Pesaj podemos volver a repasarlo. Pero una de las causas es por el milagro que se produjo ahí. ¿Cuál fue el milagro? Que nos sacaron de... No, Bueno, el principal milagro. No, el milagro que sucedió Shabbat Gadol. El Shabbat Gadol. Por eso se llama Shabbat Gadol, porque pasó un milagro. Porque Hashem pasó pintaron las paredes y allí no murieron, ¿no? Las paredes las pintaron con las... Las canvas de la casa, ¿no? Un segundo. ¿Alguien quiso hablar? No, la muerte de los primogénitos fue, también como la señora dijo, que la sangre que pusieron en los marcos de la puerta, eso pasó la víspera de Pesaj, porque fue la noche anterior a la salida de Egipto, porque justamente la sangre era con el sacrificio de Pesaj, con la sangre degollaron el cordero, y con esa sangre se pintaron los marcos. Eso fue la víspera de Pesaj. Estamos hablando de Shabbat Gadol. ¿Qué pasó en Shabbat Gadol? Bueno, vamos a ver qué dice el Mishnah Berurah. Mishnah Berurah es la explicación del Shulchan Aruch, escrita por el Hafez Haim, que se estudia en todas las yeshivot. Disculpa que estemos comiendo, pero... Buen provecho. Perdón que no dije buen provecho. Bueno, que en el año de la salida de Egipto, así dice el Mishnah Berurah, lo escribió el Hafez Haim. En el año de la salida de Egipto, el 10 de Nisan fue Shabbat. 4 días antes de la salida de Egipto fue Shabbat. Y ese día cada uno de Israel tomó el cordero para el sacrificio. Y lo ataron a la pata de la cama.
Y vinieron los egipcios y preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque el cordero era uno de los dioses de Egipto. Entonces preguntaron, ¿qué están haciendo con nuestro Dios? Y ellos contestaron que lo estamos preparando para degollarlo. ¿Por qué? Porque Hashem nos ordenó esto. Y ellos se mordían los labios, la lengua, los dientes, todos, y no podían hacer nada, porque estaban degollando al Dios de ellos. Wow. No tenían permiso, Hashem no les dio permiso para hacer nada. Y por esto, porque esto fue el día 10 del mes, y cayó en Shabbat, por eso se estableció, no que el día 10 de Nisan es un día especial, sino que el Shabbat antes de Pesach se llama Shabbat Gadol. En el tema de, degollar el sacrificio de Pesach a los ojos de los egipcios, esto era algo terrible para ellos. Pero para los Yudim implicaba sacrificio. Implicaba que tal vez ellos tenían miedo, ¿no? Ellos fueron esclavos, los egipcios eran más fuertes que ellos, los egipcios los habían golpeado, los oprimieron, y ahora se van a enojar los egipcios. Cuando vamos a hacer esto, cuando saben que vamos a hacer esto, están enojados. Entonces, ya el hecho de tomar el cordero es un acto de sacrificio para los Yudim, y atarlo a la cama más. Y esos 4 días, ¿quién sabe qué puede pasar? Los judíos no sabían cuándo iba a ser la salvación. Ayer les ordenó en Shabbat, ustedes tomen el cordero y lo atan a la pata de la cama. Y bueno, ellos cumplen lo que ayer les dice. Dijo Moshe a Hashem, Señor del mundo, esto, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Acaso tú no sabes que el cordero es uno de los dioses de Egipto? Como está escrito en Nisbach et To'ebet Misraim. Esto va a ser una cosa despreciable para los ojos de los egipcios, y nos van a liquidar, nos van a apedrear. Le dijo Hashem, por tu vida, en Israel Yotzeim, Mikan, ustedes no van a salir de aquí hasta que degollen al Dios de los egipcios a la vista de ellos, si no, no salen. Así le dice Hashem a Moshe, para que salgan tienen que matar a este corderito, lo tienen que degollar, y si no, no van a salir. Y para que ellos sepan que el Dios de ellos no es nada. Ya lo sabían, porque el río ya no fue nada en la primera plaga, ¿no es cierto? Ya sabían mucho de lo que pasaba, pero inclusive la plaga de la peste o la sarna mató a los animales también. Pero para que sepan que el Dios de ellos no es nada. Así está escrito en el Midrash. Y este sacrificio es el principio, este sacrificio, no el sacrificio del animal, sino el sacrificio que hace la gente. Entregar el alma por lo que Hashem ordena, esto empieza con atar el corderito a la pata de la cama. Así empieza así empieza la salvación. Entonces vemos que tanto degollar al animal como atarlo a la pata de la cama 4 días antes, las dos cosas entran es un peligro muy grande para el pueblo. Es peligro porque alguno se podía enojar, algún egipcio se podía enojar. Aparte de esta orden, había que asarlo al cordero. Y esto también, porque vamos a suponer, yo puedo agarrar y llevarme el corderito al fondo de mi casa y degollarlo ahí.
pero había que asarlo. Imaginemos que toda la gente está haciendo asado. Quiere decir que todo Egipto olía a carne asada. Y ellos sabían que estaban asando. Estaban asando Cordero. al cordero, al Dios de ellos. Esto se sentía el aroma desde lejos. Imagínate, claro. Y de esta forma los egipcios sabían qué estaba haciendo Israel con su Dios. Y aparte había otro tema que era la prohibición de romper los huesos, pero no sé qué es lo que provoca aquí. Tal vez porque si tiene el hueso roto el animal es defectuoso y ya no sirve como Dios para los egipcios. No sé cuál es el asunto acá. Que habla de como algo adicional. Comparado con el sacrificio de Pesaj, también tenemos el precepto de Brit Milá, que también implica un sacrificio muy grande. ¿Cuándo se tenían que hacer el Brit Milá los hombres? ¿Cuándo? El octavo día. No, Los hombres. ya estaban todos no. grandes. Ya estaban todos grandes. Najón. Entonces, la víspera de Pesaj, antes de salir, tuvieron que hacerse Brit Milá. Claro, para poder celebrar la fiesta, claro. Para poder comer el sacrificio de Pesaj. Aparte por la orden de Hashem. Es la orden de Hashem. El día 14 de Nisan, la víspera del día de la salida de egipcios que van a salir a la libertad, ese día son ordenados de cada uno hacerse el Brit Milá a sí mismo. No había Moel, no había nadie. Cada uno se lo tenía que hacer. Sí. Y cuando Akadosh Baruj Hu vio que la congregación de Israel está con estas dos sangres, la sangre del sacrificio de Pesaj y la sangre de la Milá, entonces Akadosh Baruj Hu dice, con la sangre van a vivir. Y este es el origen de la vida del pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros vemos en forma correcta como la forma de ir detrás de Hashem, escuchar su voz hasta el sacrificio, ahora están dignos de ser redimidos. Este sacrificio que reveló en ese momento Israel y atestigua sobre dos vamos a decir, dos cualidades básicas o fundamentales, importantes, que sin ellas no se puede vivir una vida de Torah verdadera. Tenemos como primera base la fe completa y la confianza absoluta en Hashem. Esto es lo primero. Cuando un pueblo entero está dispuesto a cumplir sin vacilar los preceptos que Hashem le pide y se fortalecen con sacrificio, porque así hicieron, entonces no hay algo que pueda sobresalir más que esto. Esto es algo que sale de lo común y esto muestra una integridad en la fe y en la confianza en Hashem. Porque si no, no se lo van a hacer. Se lo hicieron todos. ¿Cómo hicieron todos esto sin ninguna duda? Confianza plena. 200 años de esclavitud. Todos son esclavos, hijos de esclavos, nietos de esclavos, bisnietos de esclavos. ¿Cuántas generaciones donde quién pensaba? Cuando Moshe les dice, vamos a salir de Egipto, todos se miraban y decían, ¿qué quiere decir? Vamos a ser libres. ¿Qué es ser libres? Mis padres no fueron libres, mis abuelos no fueron libres. Ellos no entendían. Moshe le dice a Hashem que pensaba que tal vez no le iban a creer. No es una cuestión de creer, es una cuestión de no entender qué significa ser libres. Directamente no entender. Y, a ver,
ellos se dijeron a sí mismos, posiblemente hay peligro, no posiblemente, seguro hay peligro, y tenemos miedo de cumplir estos preceptos. Pero, si Hashem ordena, nosotros cumplimos a cualquier precio. ¿Por qué? Porque cumplir la voluntad de Hashem es el verdadero bien y no hay otra cosa. Así pensaron. Y también es difícil de creer cómo pensaron de esa forma. Pero lo más probable es que después de ver las 10 plagas, o 9 hasta ese momento, ahí ya crecieron en fe. ¿Cuál es el segundo fundamento que está conectado a la vida nuestra de todos los días? Y en todos, para todos nosotros, todos sabemos que es correcto sacrificar el alma o dar la vida por el cumplimiento de los preceptos. Eso es una cualidad muy, muy alta. Baruch Hashem, bueno, nosotros todos estamos vivos y ninguno de nosotros entregó la vida por Hashem. Muchos de nuestros antepasados sí lo hicieron. En todas las generaciones hubo santos que ellos se entregaron sus vidas para santificar el nombre de Hashem. Pero hay una cualidad más alta todavía, más alta que morir santificando el nombre de Hashem. ¿A alguien se le ocurre? Entonces de repente hago la pregunta, ¿no? Pero puedo esperar, a ver unos segundos, a ver quién me dice algo. La primera cosa fuerte, dijimos, el primer fundamento, ¿cuál es la fe? Fe y confianza en Hashem completos. Fe vital. La segunda cosa, dijimos, que por un lado, en todas las generaciones, mucha gente murió, o sea, entregó, se sacrificó, verdaderamente sacrificar el alma, entregar el alma para santificar el nombre de Hashem. Pero, nos dice Rav Baifus, hay una cosa más fuerte que morir al Kiddush Hashem. A nadie se le ocurre, a nadie. Bueno, lo más fuerte es vivir al Kiddush Hashem, vivir santificando el nombre de Hashem. Esto es lo más fuerte que hay. No hace falta morir para santificar el nombre de Hashem, es una cosa buena. Si alguno, no, pero si a alguno se le presenta la posibilidad de que lo van a matar por el hecho, ¿qué quiere decir morir al Kiddush Hashem? Que a una persona la matan, ¿por qué? Porque es judío. Eso ya es santificar el nombre de Hashem. Eso, aunque uno quiera o no quiera, si lo matan por ser judío, eso es santificar el nombre de Hashem. Pero vivir santificando el nombre de Hashem es algo mucho más fuerte. Y en la práctica, todo el fortalecimiento, un fortalecimiento pequeño, en el momento en que nosotros tenemos una prueba por delante y el instinto del mal nos empuja al pecado, esto ya se llama sacrificio. Y esto ya podemos santificar el nombre de Hashem con esto, en forma con Hashem, y también en algunos casos en público, cuando alguien nos ve que estamos haciendo algo bien. No hacer algo bien, sino que cuando tenemos una prueba que pasar, la podemos pasar. Vivir para santificar el nombre de Hashem. Esto merece un cuadro, no una frase. Fundamento grande, grande, grande. Ahora, la cuestión es saber cómo santificar el nombre de Hashem en vida, ¿no es cierto? Sí. Ahora se entiende bien por qué. ¿Por qué eligió Hashem estos dos preceptos? Para que con este mérito Israel sea redimido. ¿Por qué? Porque de esta forma Hashem consigue una fe completa, una fe íntegra con estos dos preceptos. Y también con esto revisamos cumplir los preceptos con sacrificio, y cuando uno puede tener miedo, cuando uno puede
existía la posibilidad de que los egipcios se enojen, ¿no es cierto? Entonces uno podía temer hacer estas cosas, y sin embargo las hicieron. Hay un análisis adicional que pasó a Israel, no un análisis, como que Hashem revisó a Israel, le hizo una prueba adicional antes de la entrega de la Torá. Hizo un rayos X. ¿Eh? Hizo una radiografía. Claro, sí, Hashem cuando hace, nos ve por dentro, por supuesto. Cuando le preguntaron si ellos querían recibir la Torá, en contra de todos los pueblos, de todas las naciones que ellos se negaron, el pueblo de Israel dijo: Nase benishma, vamos a hacer y vamos a escuchar. Hoy en día es muy difícil escuchar algo así, hacer y escuchar. Cuando una persona le preguntamos, una persona dice: ¿por qué tengo que hacer esto? Primero, antes de hacerlo, pregunta ¿por qué? Pero ellos no preguntaron por qué. Primero vamos a hacer, después vamos a escuchar. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos dispuestos a ofrendar el sacrificio que Hashem nos pida para cumplir los preceptos en toda situación. No es nada fácil. Muchos se equivocan, y valga la redundancia, en hebreo son dos palabras distintas. Rabim, Toim, Meod. Nosotros en español decimos: muchos se equivocan mucho. Así hay que traducir. Cuando piensan que la obligación de cumplir mitzvot es cuando nada me molesta. De esto ya hablamos algunas veces. Cuando yo tengo la mente tranquila, el error ¿cuál es? Ese justamente. Pensar que si hay una pequeña dificultad para cumplir un precepto, por cualquier dificultad que se pueda aparecer en cualquier situación, sea lo aleno, sea de salud, o sea el tiempo, o lo que sea, entonces podemos alivianar. Si yo tengo que ir al Betagneset, ahora llueve, no, me voy a mojar. Y en Shabbat más, porque en Shabbat no se puede usar paraguas. Entonces, me voy a mojar. Y entonces no puedo, Hashem me va a entender, porque si me mojo me puedo resfriar. Si me resfrío van a pensar que tengo corona, y entonces y después me tengo que hacer análisis. Nosotros pensamos que cuando aparece una dificultad, por más pequeña que sea, ya estamos libres del precepto. No solamente podemos aliviar, ya nos sentimos libres del precepto y empiezan a aparecer otras excusas para justificar de que no se puede. Y entonces ya la obligación desaparece. Y que si nosotros cumplimos el precepto también cuando hay dificultad, ¿qué vamos a pensar? Que esto es como si fuera un regalo que le estamos haciendo a Hashem. Se hace mucho frío, o llueve, o me duele la uña, o algo por el estilo, y yo tengo que hacer algo y ahora no lo hago. Si no lo hago es porque yo pienso que estoy libre de hacerlo. Y si lo hago, como que ahora yo soy un héroe nacional, yo me considero un héroe. ¿Por qué? Porque yo hice algo que no estoy ordenado y lo hago igual. Yo lo pienso, pero en realidad estoy ordenado, no es que no estoy ordenado. A mí Hashem no me dice: si llueve no vengas a hacer tefilá, o si llueve no vengas a clase, o algo por el estilo. No. Si hay clase, y si hay gente que llega a la clase, entonces yo también tengo que llegar. Ah, no, pero yo me voy a mojar, tengo que pasar un charco y se me van a mojar los pies. No. De acuerdo a esto, podemos entender
que es un error bastante amargo, dice el Rab. Y lo contrario, tenemos que decir que lo principal en el cumplimiento de los preceptos con integridad se ve justamente cuando hay una dificultad. Cuando hay una dificultad y yo me sobrepongo a la dificultad, ahí está la importancia de cumplir el precepto. Una vez dijimos, Hashem no quiere ángeles. Los ángeles, Hashem dice y hacen. Hacen y ellos no tienen yetzer hará, no tienen instinto del mal que les tuerce, porque todas estas cosas, de que de repente cuando yo tengo que salir de casa, de repente se larga a llover, esto es el yetzer hará, seguro. Que me dice, no, uy, mira, ahora, ¿cómo vas a salir? ¿Hace mucho frío? No, ¿cómo? Pero cuando nos fortalecemos, estamos mostrando que realmente queremos cumplir los preceptos. Y otra cosa que nos dice acá el Rab es que todo, ¿por qué vinimos al mundo? Justamente para enfrentar las pruebas, fortalecernos a las dificultades, y este es el sacrificio de todos los días que se nos exige a todos. Cuenta el Rab que una vez entró a una comida de bar mitzvah, una fiesta, ¿sí? Un bar mitzvah, un chico cumple 13 años, y ahí estaba un Rab muy importante, el Rab Meir Rubman, que sale de Brajá. Y cuando siempre el chico del bar mitzvah tiene que hablar, lo hacen hablar, el chico que tomó bar mitzvah, y eso es algo que pasa siempre. Todos los amigos le interrumpen. Empieza a hablar, entonces empiezan a gritar, empiezan a hacerle monerías, le interrumpen y no lo dejan hablar. Y hay veces que el chico no dice nada, pobrecito. Se preparó toda bueno, tal vez antes se lo preparaban de memoria, pero hoy lo dicen con un papel. Pero igual lo preparan. Pero los chicos lo interrumpen, no lo dejan hablar. Y de repente todos se callan y tal vez sigue un poco más. No lo dejan hasta que a veces termina así. Pero acá había un ramo muy importante. Y los chicos empezaron a cantar cuando el bar mitzvah empezó a hablar. Y apenas bajaron un poquito el ruido del canto, el chico ya se había sentado, se había parado para hablar. Y ahora, cuando todos cantan, se sentó. Cuando terminaron un poco los cantos, el Rab, este Rab importante, Rab Rubman, le dijo al chico, levántate, vamos, sigue. Así le dijo. Y otra vez empezó, y otra vez lo interrumpieron, y cuando se calmaron, otra vez el Rab le dijo que se levante, que siga, y así fue hasta que terminó lo que había preparado el chico. El discurso del chico. Cuando todo esto terminó, se levantó el Rab y él empezó a hablar. Ahí nadie lo interrumpió. Ahí los chicos no cantaron. Empezó a hablar y le habló al chico que cumplía 13 años y le dijo así: yo quiero explicarte mi intención. ¿Por qué insistí tanto en que termines las palabras que tenías preparadas? ¿Por qué insistí hasta que terminaste todo? Yo no tuve ninguna intención de provocarte un sufrimiento, pero quise enseñarte una cosa fundamental para toda la vida. Hoy llegaste al día en que tienes que empezar a cumplir los preceptos. Y para este día tú preparaste una disertación muy bonita y la leíste cientos de veces hasta que la supiste de memoria. Y para poder decirla delante de la gente necesitas un poco de silencio. Pero todo está muy lindo hasta que empieza. Cuando empiezas, tus amigos, ellos empiezan a gritar, a cantar, y tú puedes tener un error en el momento de las palabras, un error muy grande,
¿Cuál es? Es posible que pienses que el estudio de la Torá y también otros preceptos son cosas que se deben hacer sin dificultades. Por eso vienen tus amigos a molestarte. ¿Para qué? Para enseñarte que cuando vienes a cumplir un precepto y ahí de repente aparecen dificultades, ¿qué hay que hacer? También cuando hay dificultades que son muy grandes, no puedo yo aflojar, no puedo yo decir que estoy libre de cumplir el precepto, sino que tengo que luchar, fortalecerme a las dificultades. Por eso yo te dije una y otra vez que te levantes y sigas. Y esto es una enseñanza muy grande para toda la vida. Hay dificultades, siempre hay dificultades. Y si estas vienen como pruebas, nosotros tenemos que levantarnos y fortalecernos sobre ellas. Este relato viene a mostrarnos a todos nosotros el tema del sacrificio que se exige de cada uno de nosotros todos los días. El Baal HaTanya explica las palabras de nuestros sabios. Está escrito en Adam Over Averá Ela Imken Nignesa Bo Ruach Shetut. Dice, ninguna persona peca sino cuando le entra en la cabeza un espíritu de tontería. Si no, no peca. Así está escrito en el Tratado de Sotá. ¿Cómo lo explicó el Baal HaTanya? Muchas personas de Israel tienen fuerza, la fuerza correcta para entregar su vida, para sacrificar su vida por las palabras de Torá y para morir santificando el nombre de Hashem. Tal vez muchos caen en pecados y no se sobreponen a las pruebas que exigen un sacrificio pequeño. ¿Y cómo es posible entender esto? ¿Cómo es posible entender que si una persona tiene la fuerza para entregarse para la Torá, y no solamente eso, sino la fuerza para entregar la vida por el nombre de Hashem, cómo es posible que al primer obstáculo pequeñito ya se me cae? ¿Cómo es posible? ¿Acaso esto es ilógico que una persona pueda entregar su vida para la Torá y los preceptos y no puede fortalecerse a un deseo pequeño y caer en esto? Y esto lo dice, porque hay un dicho de los sabios que nos dice que la Torá, uno tiene que matarse por la Torá. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, esto parece que no es lógico, y la única explicación para que nosotros vemos que la persona peca es porque entró un espíritu de tontería en su cabeza, no hay otra. Si la persona está dispuesta a entregar la vida por la Torá y de repente, por cualquier tontería, peca. ¿Cómo puede ser? Hay un versículo que dice Vayomer leja bedamai hai. Si no me equivoco está en el Shirashirim, me parece, no estoy seguro, no dice aquí dónde está. Y te dice a ti que con la sangre vas a vivir. Y esto habla sobre el sacrificio personal que hace cada uno. Como está escrito sobre el pueblo de Israel, que ellos
estuvieron en las pruebas, bueno, cuando se presentaron las pruebas, como ya dijimos, de Pesaj, el sacrificio de Pesaj y el Brit Milá, hace falta que este símbolo, lo que Israel tuvo que hacer para poder ser redimido, sea para nosotros como una contraseña para todas las generaciones, un símbolo que la vida de la Torá exige estar dispuesto a fortalecerse siempre sobre los deseos materiales y sobre las voluntades, vamos a decir, las voluntades de tener una vida placentera. Si bien una persona me dice, bueno, a ver, yo ahora tengo que hacer una clase de Torah, pero ahí está lindo, la sombra, afuera hay un parque, y entre dos árboles pusimos una camita paraguaya, y hay una brisa hermosa, la sombra, y yo me tiro ahí, y paso toda la tarde ahí. No me pidan que estudie Torah ahora. O sea, saber que yo puedo entregarme por la Torah, seguro que hay un tiempo para descansar, seguro que sí. Pero no en el momento que tengo para estudiar Torah. Entonces, habla de deseos, voluntades y comodidades. Cuando la Torah me está exigiendo ahora que yo me ocupe de la Torah, y así está escrito. Y ahora que todos escapen. Este es el camino a la Torah, creo que lo dice en el Pirkei Avot. Este es el camino a la Torah, estar dispuesto inclusive a la situación de Pat Bamelach Tojal, pan con sal vas a comer, agua en medida vas a tomar sobre la tierra, no sobre la hamaca esta, la camita esta paraguaya, no. Sobre la tierra te vas a acostar y vas a vivir una vida de sufrimiento. Así dice el Pirkei Avot. Y el que está dispuesto a esto va a tener toda la bendición de Hashem. No va a tener ni que comer pan con sal, ni va a tener que tomar agua escasa, ni va a tener que dormir sobre la tierra. Va a tener todo el mundo a su disposición, y Ashereja Baolamase va a ser dichoso en este mundo y lo mejor para el mundo venidero. Amén. Amén. Y eso podría una combinación. ¿Cómo? Uno estudiar Torah en la hamaca. También, ¿por qué no? Nosotros encontramos en esta perashá, encontramos muchas cosas. Entre una de ellas encontramos Beigata Levinja. Es lo que nos lleva a relatar la Agadá de Pesaj, la noche del Seder. Le vas a enseñar a tus hijos. Aparte, bueno, esto está en el Shema también, pero también aparece en Perashat Shemot, donde nosotros decimos que le vamos a hablar a nuestros hijos, le vamos a enseñar a nuestros hijos todas las cosas que pasaron en Egipto. Y nos va a contar algo Rabbi Shalom Shevadron. Prepárense para escuchar algo muy, pero muy bonito. Cuenta que en uno de sus viajes al exterior, él viajaba a veces para juntar fondos para la yeshiva. Viajaba a Estados Unidos, viajaba a Europa. Él, en un viaje, en el lugar de al lado, en el avión, se le sentó un yudí también, pero que se veía como que no cumplía ni la Torah ni los preceptos. Este hombre, como después le contó en el viaje, era un ingeniero muy importante, profesor, cuando en hebreo se dice profesor. Profesor es un profesional, súper profesional. Porque acá hay títulos, pero profesor es el que hace posgrado. Se hace profesor. En resumen, un hombre con estudio que piensa que sabe todo y entiende todo. Solamente le faltaba una cosa a este hombre. Así dice el Rab. Encontrarse
con un yudí como yo. Así dice el Rab, le faltaba justamente esto, encontrarse con un yudí como yo, que se ve como un Rab importante, un rabino grande, con barba larga, y tirarle todas sus quejas sobre los rabinos y sus preguntas sobre la Torá y la ley, y la halajá. Esto le faltaba a este hombre. Entonces empezó, ¿por qué ustedes, los rabinos, así pregunta? La gente cuando parece el hijo malvado de la Torá, ¿no es cierto? El hijo malvado, él pregunta siempre así, ustedes. Él no No hablen sin Él no se singular. siente parte. ¿Por qué ustedes? Porque no hablen en singular, sino en plural. No, hay una cuestión de hablar en plural, que hay mucha gente que habla en plural, pero por una cuestión de seniut. Y se acostumbra a hablar en plural delante de todo el mundo, para así hablar siempre de esa forma, porque algunas personas muy estrictas, a la mujer no le dicen tú, ni usted, ni nada, dice ustedes. Cuando yo hablo en plural, hablo tanto a hombres como a mujeres, ¿no es cierto? Sí, claro. Si yo tengo un grupo de hombres y mujeres delante, yo como les digo a ustedes, en plural pero en masculino. ¿Sí? Cuando hay hombres y mujeres, se habla en masculino, ¿cierto? Entonces, esta persona habla de esa forma, ¿para qué? Habla así con todos. Yo tengo mucha gente que me cruza en la calle que me dice, ¿cómo están ustedes? Pero me está preguntando a mí cómo estoy yo. Pero él habla así para hablar siempre de esa forma. ¿Por qué? Porque de repente hablar con una mujer y tratarla de tú o preguntarle cómo estás o cualquier cosa así, para algunos es como un exceso de confianza y él quiere, no sé, algunos dicen, no, lo que pasa es que este tiene la mente podrida, entonces para evitar problemas habla así. Porque si él piensa que por decirle a una mujer cómo estás va a tener pensamientos raros, entonces bueno, la mente no le funciona bien. Pero si es una cuestión de sentimientos está bien. Pero si realmente piensa que puede tener algún problema por decirle cómo estás a una mujer, es una exageración, me parece a mí. Pero por señor es correcto hablar de esa forma. Pero este hombre no le habla así al rabino por una cuestión de señor, porque es un hombre que no tiene ni Torah, ni preceptos, ni nada. Es un hombre que le dice a ustedes porque él se excluye. Así como igual que el hijo malvado de la Gadá de Pesaj. Sí. El hijo malvado dice, ¿por qué ustedes hacen tal y tal cosa? Así, él está aparte. Por eso es como le contestan. Le contestan porque ayer nos va a sacar a nosotros de Egipto, a ti no, a nosotros nos va a sacar. A nosotros, no a ti. Porque tú estás apartado. Tú te apartas. Nosotros no te apartamos, tú te apartas. Bueno, pero este hombre le pregunta así, ¿por qué ustedes los rabinos? Así le dijo el profesor. ¿Por qué ustedes no pueden adaptarse un poquito con las leyes? Las leyes son de hace 3.000 años, 4.000 años. ¿Por qué no pueden hacer una adaptación a estos tiempos? ¿Cuál es el problema? Un poquito por aquí, un poquito por allá, para no alejar tanto a los gilonim, a las personas que profanan la Torá y los preceptos. Yo no sé quién puso ese calificativo, Sí. porque aparentemente lo pusieron las mismas personas que no cumplen la Torá. Sí. Y sí, porque ellos se autollaman gilonim. Pero gilonim quiere decir profanadores. Es como insultarse a sí mismos. Ay, qué feo. ¿No es cierto? Sí. Estaría probado. Según el Jofes no se puede hablar mal de uno mismo. Primero yo no puedo hablar mal de otro. Primero de un yehudí, si está De otro no puedo hablar pueblo. mal. Todos los calificativos que se hacen sobre las personas A mí no me gusta eso. están mal. Ujú. Yo cuando tengo que decir, por ejemplo, a nosotros nos califican, uno puede ser dati leumí, ortodoxo, ultraortodoxo, fanático, temeroso de Hashem, un montón de cosas. Y yo digo una cosa, o observante o no observante. No hay otra cosa. O yo puedo, y así no se insulta a nadie.
una persona que no observa la Torá, la llamo no observante. Mejor, mira. Y una persona que observa la Torá, ¿por qué tengo que calificar? Este es mizrahista, este es dati, este es datilomí, este es jaredí, este es ultraortodoxo, este es hasídico, este es esto. ¿Qué son todas esas cosas? Sí, ¿Quién entiende lo que se está diciendo? Mejor. Si una persona está vestida como los hasidín de antes, no quiere decir que sea hasid. ¿Por qué? Porque hasid es una cualidad muy elevada y la ropa no significa lo que uno es dentro. La ropa es simplemente la ropa, nada más. Uno puede estar viviendo purín todo el año y lo aleno. Bueno, pero este hombre le está pidiendo un poco de flexibilidad al rabino. Dice, ¿por qué ustedes los rabinos son tan estrictos? ¿Por qué no? Aflojen un poquito para que todos seamos más unidos. ¿Sí? Aflojemos un poquito para que la gente que no cumple y la gente que cumple sean todos iguales. ¿Sí? Bajar un poquito para que ellos puedan subir un poquito y entonces estamos todos igual. Le contesté a él. Si tu pregunta necesita una explicación. Pero antes yo quiero preguntarte a ti, si me puedes contar un poquito cuál es tu profesión, cuál es tu ocupación. Dice, yo soy arquitecto e ingeniero, así contestó, y ahora estoy viajando al exterior para comenzar un proyecto de un edificio de muchos pisos, un proyecto muy especial y muy grande que me pidieron a mí, porque yo soy un gran ingeniero, arquitecto, profesor. Bien. El rabino le dice, ¿podrías por favor mostrarme un poco de tu proyecto? Seguramente debes tener una carpeta con planos para que me puedas mostrar. Por favor, seguro que sí, pero el honorable rabino, ¿qué va a entender al mirar superficialmente la carpeta con mis proyectos? ¿Qué le va a ayudar? Le dijo, en verdad que yo no podría entender mucho, pero si tú me explicas un poco, entonces algo voy a poder entender. El hombre estaba contento, tenía alguien a quien mostrarle sus cosas, y entonces sacó una carpeta con un montón de papeles y empezó a mostrarle un papel tras otro y le explicaba sobre las cosas que había acá, y yo ponía cara de interesado, decía el rabino. Fruncía la frente, y trataba de meterme en profundidad con el proyecto, y le dije así, ahora que me explicaste un poco, dame unos minutos de silencio para pensar un poco sobre tu programa. Ahí se puso bien el rabino cara de pensativo, de que estaba rompiéndose la cabeza con el proyecto, con una persona que está profundizando en eso. Y mirando todas las cosas, a ver qué dice aquí, puse atención me fijé en las bases, las columnas que estaban en la base del edificio, y después de unos momentos levanté la cabeza y le dije así, dime por favor, ¿por qué estas columnas que están en la parte de abajo están las que están en la zona sureste, no pueden estar un poquito más derechas, apuntando un poco más al este?
¿Por qué? Porque cuando esto esté todo en una misma línea, se va a ver mucho más bonito y no va a parecer tan desordenado. ¿De cuál es el problema? Un poquito de flexibilidad por aquí, un poquito por allá, y el edificio va a estar mucho más bonito. Así le dijo Rabino. Y el hombre se enojó. Se enojó. Pero ¿desde cuándo los rabinos entienden de arquitectura y de ingeniería? Así lo dijo. Si yo, toda la fuerza, todo el sostén del edificio está en estas columnas que estén inclinadas de esta forma, y yo no me puedo mover un milímetro de esta situación. Si yo me muevo un milímetro, el edificio se cae completamente. Las leyes de ingeniería son precisas y claras, y yo no puedo ni correrme ni a izquierda ni a derecha, ni la medida de un cabello. Así me dijo el hombre con mucha firmeza. Entonces Rabino le preguntó, ¿y desde cuándo los ingenieros entienden de Torah y de Halajá? Yo así le contesté. Todo el sostenimiento del mundo depende del cumplimiento de la Torah. Todas las leyes de la Torah que nos dieron en el cielo de parte de Hashem en el monte Sinai son leyes precisas y claras, y ningún profesor puede venir a preguntar por qué no aflojamos un poquito acá y un poquito allá para que sea más cómodo para todos. Cuando yo pido flexibilidad sobre un edificio que solamente fue proyectado hace una semana por un profesor o por un ingeniero, que es una persona de carne y hueso, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, como dijimos, lo hizo hace tan poco tiempo y él se ocupó de ese trabajo, ahí no puedo moverme de lo que él proyectó ni un poquito. Y nuestra Torah, que fue dada hace, ¿cuánto? 2448, y ahora estamos en el 5007, más de 3000 años, 3300 años, que fue dada la Torah. Y acá sí estamos pidiendo un poquito de flexibilidad en esto. En una cosa que se hizo hace una semana, no puedo moverme para nada ni un milímetro, nada. Pero me están pidiendo que yo mueva algo que fue dado desde el cielo hace 3300 años, y que yo cambie las leyes, y que darle flexibilidad. ¿Para qué? Para que sea más cómodo para gente que no la cumple. Otra cosa le dije, pero no alcanzó con lo que le dijo este profesor. Otra cosa le dije, te voy a contar un relato, así le dijo. No sé si lo estaré escuchando ya, pero vamos a ver. Había una vez un niño un niño pobre, y que él estaba juntando moneda tras moneda para cumplir su sueño, comprarse un par de zapatos nuevos. Hace muchos años, no era como el que nos compramos un zapato todos los días, o nos compramos 10.000 zapatos, o tenemos 10.000 pares de zapatos en el armario. Hace muchos años tenían un solo zapato. Un solo zapato que muchos chicos que estudian en Yeshiva estaba roto, los zapatos estaban rotos. Si le crecían los pies, los dedos salían para afuera. Los lustraban un poquito para Shabbat. Hoy no existe ya lustrar zapatos, no sé, ¿se vende lustre para zapatos? A veces se vende, a veces lo venden. Sí, todavía. ¿Sí? Pero los zapatos se usan, se ponen un poco feos, un poco viejos, y la gente los tira, no sé. Sí, bueno. Hasta nuevos los ponen afuera. Pero este chico se quería comprar zapatos nuevos para Pesaj.
Y cuando vio que las monedas que juntó ya pesaban un poco, se fue al mercado árabe. Se fue al mercado árabe porque ahí estaba más barato. Y encontró los zapatos que le gustaban. Pero había un problema. Un zapato le iba bien y el otro no. Un zapato le calzaba perfecto y el otro, del mismo par, no le calzaba. No le entraba. El vendedor árabe vio lo que pasaba, intentó de 1000 maneras hacer que el zapato le entre al pie y no lo consiguió, quería venderlo. Cuando no consiguió hacerlo, le dijo así al niño: mira, yo tengo la solución para tu problema. Si tú me permites, yo puedo cortarte un poco los dedos hasta que el zapato entre. Esto está escrito hace mucho, antes de los cuchillazos, ¿eh? Esto Rav Shadrón lo escribió esto hace 30 años, todavía no existían los cuchillazos entre los árabes. Bueno, por eso, yo creo que después de esto, de contarle este relato, yo creo que ese hombre no le habló más al rabino hasta que terminó el viaje. Por eso, todas estas cosas se comparan como tonterías. Pedir que la Torá se acomode a las personas, que se acomode al tiempo, es cosa de tontos nada más, que no entienden que hace falta adaptar el tiempo a la Torá, así como hace falta adaptar el zapato a los pies y no el pie a los zapatos.